Buenas tardes, mi nombre es Ana Beatriz de la Cruz Hurtado, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana en el primer ciclo del quinto semestre de Educación Especial. En este tutorial les explicaré cómo resolver ejercicios de estadística relacionados con los conceptos variables cualitativos, cuantitativos, medidas de tendencia central y medidas de posición. Voy a empezar a explicar el primer ejercicio. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Este es el cuadro. Los cuales es la población, muestra, variable, qué tipo de variables se estudia, población, formato contable, 43 formatos, errores cometidos. ¿Qué tipo de variables se estudia? Se estudia la variable de errores cometidos en el diligenciamiento de formatos contables, la cual es una variable cuantitativa discreta. B. ¿Qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular? En este caso, justifique. La medida y la mediana. ¿Por qué permite? Porque permite caracterizar un valor representativo del número de errores cometidos en los formatos de la empresa S.A. La moda no se calcula porque no hay datos repetidos. Para hallar la media, se suman los valores sacados de la tabla, se cuentan y se dividen entre 6, o sea, el número de valores que hay. Y luego se dividen entre 6 y da 7.16. Para hallar la mediana, se recomienda que los datos estén ordenados, cantidad por datos. Se toman los dos datos del medio, el 5 más 8 entre 2. Eso es igual a 13 sobre 2, 6.5. D. Se puede calcular algunas medidas de posición porque si su respuesta es afirmativa, se encuentra el mínimo 2. Ahora viene el ejercicio número 2. No se puede calcular porque la variable no está dada en valores numéricos. Segundo ejercicio. Los ingresos anuales en millones de pesos en ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50 millones. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas, la media, la mediana y la moda. Calculemos. Para hallar la media debo sumar todos esos datos y luego los divido entre 10. La suma de todos me da 86.75 entre 10 y me da 8,675. La mediana. Se toman dos datos intermedios. Se dividen entre 2 y me da 7.25 entre 2 y me da 3,625. La mediana es 3 porque es el único número que se repite. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? La medida que mejor representa los ingresos anuales de los empleados es la mediana, ya que es la más apropiada usar debido a que la moda no es tan repetitiva. Y por haber un valor muy disperso, por lo tanto, la media tampoco es muy representativa. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Para saber esto, con los datos previamente ordenados, dividimos. Los datos azul representan 25%, los amarillos el 50% y los verdes el 75%. La población está por debajo de 6,5 millones de pesos. D. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. 2.2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50 millones. Dividimos en deciles, por lo tanto, cantidad representadas en 10%. Entonces, 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. Pero ¿cómo? Me piden el 30% por debajo de esas cantidades, entonces esas son las cantidades por debajo de los 3 millones de pesos.
Tomo una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose las siguientes. La tabla. Aquí frecuencia absoluta, frecuencia relativa y talla en centímetros. A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipos de variables se estudia? Población, pacientes que asisten a terapia psicológica. Muestra, 69 pacientes que asisten a terapia psicológica a medir su talla en centímetros. Variable, talla de pacientes, cuantitativo continuo. El aumento de las tallas de los pacientes con el uso del medicamento es variable cuantitativa discreta. Encuentre la medida de tendencia central e interprete la media. Sumamos los valores y la suma de los valores me da 69 y lo divido